papás? Bueno, a nombre del Colegio Pamer, la más cordial bienvenida. Quisiera agradecerles también por su presencia el día de hoy. Estoy segura que ustedes han dejado de lado ciertas actividades, responsabilidades, de repente del trabajo, de la casa, pero todo con un objetivo, que es venir, informarnos y aprender. Nosotros como institución estamos convencidos que tenemos que seguir generando estos momentos de aprendizaje, momentos que definitivamente tienen un solo objetivo, que es el crecimiento de nuestros hijos. Creo que todos buscamos la felicidad en ellos, ¿verdad? Excelentes. Vamos entonces a tener unos momentos muy productivos el día de hoy. Si tenemos consultas en algún momento también las podemos hacer. Y sin más dar preámbulo, de repente sí quisiera dar el pase a la señora Fátima Marqui. Bien, esta noche está con nosotros de la institución Infoder el licenciado Juan Carlos Torres Valladolid, cuya hoja de psicólogo con estudios de especialización en terapias de avanzada y psicología empresarial. Ha compartido su experiencia en instituciones privadas y públicas en selección y evaluación de personal, entrenamiento de líderes, consultorios clínicos, capacitación de profesionales y público en general, organización de actividades y talleres de reinserción social. También participa como ponente psicológico en Radio Cutibalú, América Televisión, el programa Entre Gente, y ha sido capacitador y entrenador en Quito, Ecuador, a través de un proyecto educativo con padres y adolescentes. En la actualidad está a cargo de la dirección del Instituto de Formación y Desarrollo Piura, Infoder, y es coordinador del proyecto Ludoparque de la Asociación Educativa Cáritas. Dejo con ustedes al licenciado Juan Carlos Torres Valladolid. Un aplauso para él. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un tema bastante interesante que se llama No quiero crecer. El tema tiene que ver mucho con lo que es la crianza de nuestros hijos en tiempos modernos. Ustedes se preguntarán por qué de un tiempo acá se desarrollaron las escuelas para padres, ¿verdad? Porque antes no se hacía eso. Antes como que cada quien iba al colegio. Yo recuerdo que mi mamá nunca iba a una reunión para que le digan cómo tenía que criarme. De un tiempo acá se inventaron esas cosas. Un poco para darnos trabajo también a los psicólogos, ¿no? El hecho es de que cuando nosotros venimos a las escuelas de padres, como que venimos en búsqueda de respuestas. Y esas respuestas van un poco enfocadas al hecho de cómo tengo que hacer para que mi hijo se porte bien. Porque mi hijo es un malcriado de repente a veces. Pero a veces no entramos en esa duda o no entramos en ese análisis de la palabra malcriado. ¿Qué significa la palabra malcriado? Que mi hijo está malcriado. ¿Y quién lo cría? Son ustedes, los papás, ¿verdad? Entonces ustedes son unos malos papás. Si hay hijos malcriados, hay mal papás, ¿verdad? Entonces, un poco entrar en esa situación y sobre todo cuando entramos a la parte de los hijos adolescentes. Cuando escuchamos de repente decir, uy, mi hijo está entrando a la adolescencia y empiezan los problemas porque empieza a crecer, porque se empieza a enamorar o porque se empieza a mirar al espejo. O de repente estamos por ahí y dice, uy, sí, ya tiene 11 años y está que se mira en el espejo la niña, que ya está que se arregla, que se acomoda, que se pinta, que quieren la pintura para estar bonitas. Y empieza la mamá celosa, que tanto te arreglas, que tanto te miras, y le empezamos a hostigar. Pero la mamá no se acuerda cuando fue chiquita, ¿verdad? Que también eran igualitas. Empezaban a mirarse y cosas por el estilo. Dentro de esto hay todo un proceso y yo tengo una idea preestablecida. Cuando yo trabajo con adolescentes, charlas como con ustedes, me encuentro con la situación antes de iniciar de que siento que hay dificultades para entrar con ellos, pero estando ya con ellos veo que es diferente. Es más fácil trabajar con ellos que con los adultos como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos somos un poco más duros y más cerrados, porque tenemos esa idea de repente a veces de que genio y figura hasta la sepultura, o así soy, ya difícilmente que cambie. Sin embargo, les hacemos como que cierto daño en el sentido de que yo vengo a decirles hoy de que ellos actúan de acuerdo a cómo nosotros les vamos trazando esa cancha. De acuerdo a cómo nosotros les vamos criando, ellos van a empezar a actuar.
Así que como que les decía al inicio, si tenemos hijos malcriados es porque nosotros los estamos malcriando. Entonces empieza a haber una situación de cambios y de procesos. De repente empezamos a ver situaciones de que le queremos facilitar todo a nuestros hijos y entran otra vez esos pensamientos. Y se los digo porque mi mamá y mi familia escuchaba antes que decían, a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve. O yo tuve muchas privaciones, él no las va a tener. Y empezamos a hacer como que nos queremos hacer amigos de nuestros hijos porque tenemos que entenderlos, que darles confianza. Y a esa frase, psicólogos han inventado el hecho de que los padres tienen que ser amigos de sus hijos, cosa que no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el papá siempre va a ser papá. Y eso significa que va a tener que estar ahí molestando al hijo, diciéndole que no va a salir, que no va a ir a tal sitio, prohibiéndole cosas. ¿Por qué? Porque el papá tiene que brindar esa situación de poder poner la autoridad dentro del hogar también. Porque si no, ese chico no se cría, no se forma, no respeta reglas y no respeta normas. Y con eso también vemos el hecho de que ahora como que les facilitamos las cosas. En el sentido de que por ese pensamiento de que no queremos que sufran, les empezamos a dar todo y les empezamos a enseñar de que les damos las cosas fáciles. Ahora veo, por ejemplo, que niños, porque son niños de 9 años, que ya tienen celular, que tienen el tablet o que un sinnúmero de cosas que son un poco vanas. ¿Por qué? Porque no son necesarias. Pero lo curioso de esto es de que la tecnología que llevan los chicos al colegio o que tienen en la casa no la usan para competir entre ellos mismos, sino es para competir los papás, para ver quiénes de los papás tienen más posibilidades económicas y ver quién le puede tapar la boca al otro. Porque yo tengo el celular más caro, le compré el celular más caro a mi hijo, tú le has comprado esto. Entonces, les enseñamos a los chicos de que valen por lo que tienen, más no por lo que son. Les enseñamos con esas actitudes simples a sentir de que ellos van a ser valiosos por las cosas que puedan ir teniendo en cuanto a lo material, más no por lo que puedan lograr en cuanto a habilidades o destrezas personales. ¿Qué pasa cuando de repente en esta situación de querer hacerle las cosas fáciles a los chicos, empezamos a brindarles todo, no les enseñamos y les prohibimos cosas? Por ejemplo, a la niña de inicial se le queda la lonchera en la casa, ¿verdad? Y la mamá, como la quiere mucho, se regresa desde acá hasta, pongamos, hasta Santa María, y va y viene por traerle la lonchera porque la niña se olvidó. Le estamos haciendo un gran daño a esa niña o a ese niño. ¿Por qué? Porque esa niña tiene que aprender que si ella no es responsable, no es organizada, ella va a tener que pasar hambre en el colegio. Entonces, si la mamá le trae la lonchera, le evita aprender la responsabilidad y el hecho de ser más organizada. Pero no solo eso, ¿qué más le evita? Le evita el hecho de que esa niña se muera de hambre en el colegio, de que al estar con hambre en el colegio vaya donde una compañera y le diga, amiguita, mira, me olvidé de mi lonchera porque mi mamá no me la trajo. ¿Tú crees que me podrás olvidar de tu lonchera y yo mañana te devuelvo? ¿Qué aprendió esa niña? Aprendió a pedir cuando necesita ayuda, aprendió al día siguiente a devolver con reciprocidad, aprendió a resolver conflictos y aprendió a tener estrategias para poder afrontar situaciones difíciles. Pero ¿qué pasa si la mamá, tan buena ella, se regresa hasta la casa y viene y le trae la lonchera? Le prohibió tener ese aprendizaje. Teniendo en cuenta que la educación ahora tiene que ser una educación que sea una educación a largo plazo. ¿En qué me refiero? De que mi niño o mi niña, teniendo 3 años, lo que yo le enseño ahora tiene que servirle para cuando tenga 15, 20, 30, 40 años y siga acordándose de la mamá y del papá de lo que le enseñaron. Porque estoy seguro, y me pasa, de que me acuerdo cosas de que mi mamá me enseñaba cuando yo era pequeño. Y a todos nos pasa, porque de repente vemos a un compañero ya en la universidad, supongamos, que se quiere coger algo que no es de él. Y decimos, no, porque yo sé que eso está mal porque en mi casa me lo enseñaron. Y empezamos todo a resolverlo en cuanto a nuestros valores del hogar. Entramos también en la situación de que al facilitarle todo a los niños o adolescentes, porque ahora está de moda la palabra depresión.
Y no quiero que mi hijo esté depre, porque si no tiene juguetes, o no tiene internet, o no tiene la computadora, o no tiene televisión con cable, pobrecito, se va a aburrir, que va a hacer en su cuarto, va a pensar tonterías y se me va a deprimir. Pues no, déjalo que se aburra. El aburrimiento es la madre de la creatividad. Si mi hijo, para que sea creativo, necesita estar aburrido, porque si no, no va a poder crear, no va a poder construir, no va a poder imaginarse. Y nuevamente continuamos viendo que somos nosotros los adultos quienes trazamos la pauta para que ellos se vayan desenvolviendo. Nosotros caemos en volverle las cosas fáciles, pero a la vez que le facilitamos las cosas también le prohibimos el hecho de aprender otras cosas más, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado de repente de los hindúes que dicen que cuando se les toma una foto se les roba el alma, ¿verdad? Y a veces como que nos causa risa y el hecho de que cómo se le va a robar el alma con solo tomar una foto. Pero nosotros pasamos por algo parecido. El Dios pantalla hace rato que nos robó el alma, porque no podemos, y hay familias de que no comen si no tienen la televisión prendida, no hacen cosas si no hay un televisor, una computadora o el videojuego. ¿Por qué? Porque de repente incluso algunas parejas ahora no se duermen mirando hacia la cara o preguntándose cómo te fue hoy día, se duermen mirando la televisión. Y ese es el Dios pantalla que entró a nuestra casa sin que se den cuenta. No hablamos muchas veces en nuestras familias nosotros, sino quien más habla es el televisor, o los videojuegos u otras cosas. Y con eso voy de que hemos quitado de nuestras casas muchos conceptos. Yo recuerdo, hace unas semanas estaba visitando a mi abuelo y él empezaba a contar que cuando él era niño, al momento del almuerzo, el desayuno o la cena, se sentaban en la mesa, decía él, y que luego de comer tenían que esperar que todos terminen de comer para poder levantarse. Y en ese proceso de comer nos empezábamos a mirar, aburridos esperando al abuelo que termine de comer o al papá, y por dentro decíamos, ay, ¿a qué hora termina? Como que nos empezaba a aburrir. Pero ¿qué aprendíamos con eso? Aprendíamos a mirarnos, a comunicarnos visualmente, a conocer nuestros gestos. El papá podía saber, o la mamá, de que su hijo estaba triste, estaba contento, estaba alegre o estaba preocupado. ¿Por qué? Porque lo veían. Pero ¿qué pasa ahora si sustituimos todo ese proceso de la mesa con el hecho de tener un televisor ahí o estar a la espera de otras cosas? Como que vamos quitando parte del proceso de aprendizaje. Nos hemos dejado cautivar por la tecnología y el hecho de que el avance y tenemos que estar a la vanguardia porque no podemos retrasarnos o porque si no estás en la prehistoria, si no tienes internet. Y tantas cosas que la publicidad misma nos ha tratado de meter en la cabeza. Pero no hemos sido tan inteligentes de combinar la tecnología con lo que tuvo de bueno la educación antes. Antes, por ejemplo, cuando se castigaba a alguien, y lo digo porque mi mamá me cuenta, de que cuando su papá la castigaba, 30 días, supongamos, ella dice que los 30 días eran los 30 días. Incluso el castigo se levantaba la hora exacta para que se cumplan esos 30 días. Y no había tregua de que, papito, por favor, perdóname, que no sé cuánto, que por aquí, que más allá, que mira que te quiero, que si no yo no te voy a querer, que si no que me pasa esto, que lo otro, que más allá. Y todas las cosas que los niños ahora se inventan, ¿no? Y se tiran al piso y se revuelcan y todas las cosas y los berrinches. ¿A qué voy con eso? De que los papás de ahora son los únicos papás que le tuvieron miedo a sus padres y ahora le tienen miedo a sus hijos. En el sentido de que en vez de nosotros guiarlos y darles la pauta de avanzar, sucede al revés. Los niños o los adolescentes hacen que nosotros nos desenvolvamos de acuerdo como ellos quieren, porque nos convencen, porque nos manipulan, y por el hecho de que empiezan a tener factores donde ellos saben cómo llegar a nosotros, saben que si lloran, saben que si de repente van al cuarto, no se bañan ese día, se ponen a llorar, no quieren salir a comer, o se ponen tristes, empiezan a manipularnos y empieza otra vez ese proceso, ¿no? Tenemos en cuenta de que, yo siempre digo de que nadie aprende de las cosas buenas que le pasan. Nosotros aprendemos más de las cosas malas que nos pasan. ¿Por qué? Porque cuando no nos sucede algo o cuando no nos funciona, es cuando empezamos a sacar lo mejor de nosotros. ¿En qué sentido?
de que nos esforzamos más, porque de repente quiero competir mejor, quiero hacer las cosas mejor, y si no me sale le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando. Y si me frustré en ese proceso, me ayuda. Porque otro gran temor que tienen los papás ahora es de que mucho le exigen a mi hijo, demasiadas cosas, demasiadas tareas, demasiadas que por aquí, que más allá. No les enseñamos a los niños, a los adolescentes, de que todo acto tiene consecuencias. Supongamos que yo tengo una tarjeta en Falabella. Y mi tarjeta vence todos los 30. Yo tengo que pagar la cuota el 30 de este mes. Pero por razones X, yo no fui a pagar. Yo no puedo ir el día 15 del otro mes a decirle a la señorita, ¿sabe qué, señorita? Hace un año terminé con mi enamorada. Y cada cierto tiempo me viene una crisis de pena. Y justo la pena de este mes me cayó el 30. Y por eso yo no vine a pagar. ¿Qué me va a decir la señorita? Le ayudaré a sentir, pero en los intereses me los tiene que pagar igual. Entonces, desde ahí vamos viendo que todo acto tiene consecuencias. Y empezamos de nuevo con ejemplos propios, sencillos, a tener mucha más expectativa y llegar más a nuestros hijos. Igual pasa cuando de repente le prometemos algo a los niños o adolescentes, ¿no? ¿Sabes qué? Este fin de semana vamos a salir al mall. Y resulta que el fin de semana llueve. No, mejor vamos el próximo fin de semana porque mire, está que llueve y nos vamos a mojar y ponemos mil excusas porque de repente estamos cansados. Matamos la palabra porque ya no nos van a volver a creer. ¿O qué pasa cuando de repente estamos instaurando normas en nuestra casa y le empezamos a decir al niño, ¿sabes qué? Que la verdad es muy importante, que tienes que aprender a ser sincero, honesto, no se miente porque eso es un pecado y que por aquí y que más allá, pero de pronto llega la vecina y le dice a la mamá, dile que no estoy. Igual se mata el ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños primero aprenden de nuestro ejemplo, porque ellos van a guiarse de acuerdo a lo que nosotros les vamos mostrando. Y ese tipo de cosas empiezan a dibujarse. ¿Qué pasa? Que también se ha integrado el hecho de que hace tiempo se dijo que la familia tenía que ser una democracia, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a un niño no se le puede preguntar si es que quiere comer menestra, si quiere comer sopa, si quiere comer verduras. El niño no le va a decir que sí. Ningún niño en su sano juicio va a decir que quiere comerse la zanahoria o que quiere comerse el brócoli, el apio. Simplemente tiene que ponérsele y dársele y un tanto también hacerlo partícipe de las cosas que pasan dentro del hogar. Regresando al ejemplo de la mesa, todos en nuestro hogar tenemos una mesa donde todos almorzamos. Si se ponen a pensar, cada silla tiene un lugar determinado y cada lugar tiene una persona determinada. Yo sé que de repente en la silla de aquí se sienta todos los días mi hermana que se llama Arián. ¿Ya? Si Arián se va de viaje, por ejemplo, de viaje de colegio, y esa silla queda vacía, ella sabe que estando lejos de acá, sabe que esa silla se va a guardar para ella y eso la hace sentir importante. ¿Por qué? Porque incluso si llegara otra persona invitada, va a saber que esa silla está vacía porque ahí come Arián y Arián eso lo sabe y eso la sigue haciendo sentir importante porque lejos de lo que se come en una mesa, lo que importa es el lazo de unión, el lazo de fortaleza, de comunicaciones, el hecho de mirarnos a los ojos y poder conversar. Otra cosa importante también es de que cuando nosotros estamos instaurando una norma, no podemos ser flexibles, porque no podemos romper el esquema de decir, ¿sabes qué? Hoy día te acuestas a las 8 de la noche y mañana te levantas a las 7 de la mañana, pero si el niño de repente empieza a jugar y yo lo veo distraído, pobrecito, hasta que se relaja, muchas tareas le dejan en el colegio, ya pues que se duerme a las 8:30. Ese niño no va a saber en quién creer, no va a saber si de repente yo le hago caso porque, ay, de repente si yo me pongo alegre o si me pongo triste, mi papá me va a hacer caso, porque ya sé cómo lo manipulo. Y empezamos otra vez a cortar esas cosas, porque el niño no sabe a quién creerle. Peor aún cuando empiezan a contradecirse entre ambos y están presentes los chicos. Y empieza el papá a decirle, pero mira, que no sé cuánto, que debes de ser más flexible, que debes de permitir estas cosas. Y la mamá empieza a gritarle. Y peor cuando son padres separados. No, que tu papá, que vas a ver él, mira que ha sido un tal por cual, que por aquí, que más allá. Y si a eso le agregamos una abuela, el rollo es peor todavía, porque la abuela viene, ¡oh, hijito precioso, cómo está! Que por aquí tan chiquito, bueno, que lo ve.
Y cuando recién le dan un poquito de tiempo ya empiezan a criticarlo. Venga para acá con su abuela que yo lo voy a consentir. El niño sabe con quién se va a ir, sabe a quién le va a hacer el berrinche y sabe con quién va a poder obtener cosas, desde pequeñito. Igual pasa cuando empezamos de repente a quejarnos de que las chicas ahora de repente son muy coquetas, que de repente se visten de tal o cual forma, o de repente vemos que empiezan a haber situaciones rápidas de enamoramiento. No digo que antes no había, pero antes como que era un poquito más controlado. ¿A qué voy? Nosotros, y pónganse a pensar, ¿cuánto tiempo dura una niña con vestidito de ositos en el hospital? Hasta el primer día. Sus vestidos de ositos y sus pantaloncitos anchos. ¿Por qué? Porque desde los primeros días de nacida ya le están poniendo los pantalones jean, las blusitas, y todavía decimos, mira qué coqueta que se ve, que parece una vieja chica, que no sé cuánto, que por aquí, que más allá. Ay, qué bonita que te ves. Y seguimos en ese proceso de seguir inculcando y seguir enseñando cosas. Entonces, todo ese proceso lo empezamos a marcar nosotros. Y luego somos nosotros que nos empezamos a quejar de los resultados que vamos teniendo en nuestros chicos, ¿verdad? Muchas veces también empezamos el hecho del castigo y lo entendemos mal de la forma de que decimos, no, por ahí me dijeron que no le puedo pegar, no le voy a pegar, pero no le pego no tanto por lo que me dijeron, sino porque de repente ahora los chicos son tan avispados que si el papá le levanta la mano y le dice, a ver, pégame porque si no te denuncio, y fue el papá abajo. ¿Sí o no? Ya no son los niños de antes, porque ahora como que ya, y como que en el colegio también nos enseñan eso de que tenemos que defender nuestros derechos y nuestras cosas, y empezamos en esa lucha constante, ¿no? Y los chicos son bastante inteligentes, y cuando tienen que responder y defender sus derechos, los defienden. Ellos saben cómo tienen que hacerlo. Pero no vamos por la parte del golpe físico, vamos por la parte verbal. Hace unos años yo trabajaba en la Laguna de Piura, y recuerdo, y es un caso que siempre cuento, era un día de mañana, llegó una señora, bastante de edad, tendría sus 50 años la señora, y llegó con el ojo morado y ensangrentada de la boca. Yo tenía que entrevistarla y pasar todo el proceso de su denuncia por violencia familiar. Entonces, yo le iba preguntando, pues, ¿no? Y la señora me decía de que ella tenía 30 años viviendo con su esposo y de que en esos 30 años cuando se conocieron todo era bonito y todo era así color de rosa y los pajaritos que se pintan y por aquí y más allá. Pero dice que poco a poco empezaron a ver los problemas y sobre todo cuando él empezó a volverse violento, le empezó a gritar, le pegaba, la agarraba, la pateaba y le hacía un montón de cosas. ¿A qué voy con este ejemplo? El Señor siempre le decía a ella que no servía para nada, que era un inútil, que era una torpe, que era cualquier cosa, que era como cualquier mujer, que cualquier otra mujer podía ser mejor que ella. Y ella se lo creyó, porque cuando yo conversaba con ella, yo le decía, pero ¿por qué no se separa? Y ella decía, no, porque si yo me voy de su lado, ¿qué sería de mí? Yo no sé hacer nada, soy una torpe, soy una estúpida, decía, no sé qué sería de mí. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no se defiende? O sea, si es que él viene a atacarla, ¿por qué no se defiende? Y ahí viene lo curioso de la historia. Ella me decía de que ella no se defendía o no se corría de su esposo porque él era ciego. Y si es que ella se corría o se defendía, su familia iba a decir que ella era una abusiva porque se corría de él. Porque como él lo veía, ella tenía que quedarse plantada y dejarse quedar. Entonces, ¿a qué voy? Cuando nosotros empezamos a meter cosas en la cabeza, nos empiezan a decir muchas cosas, sean buenas o malas, nuestro cerebro las guarda. Y ese guardar esas cosas nos hace que las creamos y hace que las hagamos ciertas. Y empezamos a actuar como tontos, como torpes, como cualquier cosa. Y nos empiezan a salir mal las cosas. Lo mismo pasa en la casa. Eres un inútil, eres un bruto, solamente tienes que estudiar, solamente ese es tu único deber, de estudiar, yo soy la que trabajo, o somos los que trabajamos. No tienes nada más que hacer que ponerte a estudiar. Y encima sales mal, eres un bruto. No tenemos en cuenta de que la inteligencia se hereda. ¿Ya? Hay una inteligencia heredada y una inteligencia cristalizada. La inteligencia que hereda viene de papá y mamá, y la otra inteligencia es la que se va haciendo durante el proceso del colegio. Entonces, si son brutos es porque los papás son brutos. Entonces, ¿de qué se queja? Para la próxima se buscan uno más inteligente.
Otra situación que pasa es de que hace tiempo yo trabajaba con algunas comunidades bastante pobres en el sentido de la parte económica. Y la gente se quejaba mucho de lo que no tenía. Y decían que de repente ellos iban a alcanzar su felicidad cuando tuvieran casa propia, cuando empezaran a construirla, cuando le empezaran a moblar, cuando le empezaran a tener cosas. Y poco a poco empezaban a cambiar las cosas y empezaban a decir, tengo que tener más, tengo que tener más y tengo que tener más. Y siempre se centraban en seguir acumulando cosas, acumulando cosas y acumulando cosas. Entonces, nos centramos mucho en lo que queremos tener o en lo que no tuvimos y dejamos de lado el presente. Teniendo en cuenta que hoy es el único momento que tenemos para ser felices, porque a lo mejor de aquí salimos a la calle, nos atropellan y nunca más volvemos a hacer nada. O incluso estando aquí parado me da un paro cardíaco y fijo. Y muchas cosas pueden pasar. Sin eso no quiero decirte que hay que vivir a la loca tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando trabajo con adolescentes y les digo eso, ellos dicen que se van a descarriar. Yo les digo, no, hay que vivir el presente como si fuera el último, pero con responsabilidad. Volviendo a los ejemplos, y hablando del presente, ¿no? Les decía que es importante vivir el presente, pero con responsabilidad. Si se preguntan ustedes, ¿qué recordarán sus hijos y sus familiares el día que ustedes ya no estén? ¿Ustedes creen que van a recordar el televisor que compraron, la casa que dejaron, el auto que les regalaron a no sé quién? No se recuerda mucho eso. ¿Qué recordamos más? A las cosas que hicimos como familia. De repente, ahora los cumpleaños cuando se celebran, corremos a comprar la torta al Chalán, al Di Pauli o cualquiera de esas pastelerías, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niño, era todo una fiesta hacer las tortas. Porque empezaba mi mamá a echar los huevos, la harina, la mantequilla, el azúcar, y yo veía que se mataban, muele y muele, porque a veces incluso no había ni las batidoras. Y era todo un proceso y que me ensuciaba la cara y que me manchaba con la harina y luego que nos peleábamos con mis primos por quién agarraba la fuente donde quedaba el dulce y nos empezábamos a comer y venía mi abuela y me metía en la mano porque eso no se come porque te va a doler la panza, me decía. Y yo hasta ahora me acuerdo de eso. Pero ustedes creen que sus hijos de ahora se van a acordar de ustedes y van a decir, cuando era mi cumpleaños mi mamá iba corriendo a Chalán a comprarme la torta. Definitivamente no. Igual pasa cuando les empezamos a hacer los cumpleaños. Los cumpleaños están hechos desde afuera. Nosotros no hacemos nada y ellos no hacen nada para ganarse ese cumpleaños. ¿Por qué? Porque le empezamos a construir la fiesta y los globos y viene el tío que se disfraza de payaso y empieza a hacer payasada y media y el niño se divierte desde afuera. No les enseñamos a los niños desde pequeños a ganarse las cosas. Y luego vienen los problemas, porque de adultos, de adolescentes, ellos empiezan a buscar cosas desde afuera y después vienen los problemas de que empiezan a emborracharse, empiezan a drogarse, porque no están acostumbrados a generar cosas. ¿A qué me refiero? Los chicos de repente empiezan ahorita a entretenerse de pequeños con las fiestas. Luego a los 9 años se entretienen con el videojuego, la computadora o la televisión. Luego vienen los 15 y ya se entretienen con otra cosa. Ya viene a ser el alcohol, el trago, los malos amigos, las drogas. Y siempre empiezan a buscar cosas de afuera. Muchos de los jóvenes de ahora necesitan estar borrachos para poder reírse a carcajadas. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a reírnos a nosotros. Nosotros vivimos en una cultura que le denomino la cultura del mal genio. ¿Por qué? Porque en esa cultura del mal genio es como que premiamos a esa persona, a ese señor o a esa señora que está bien serio, con el ceño fruncido y que le preguntamos algo que nos responden difícil. Y como no lo entendemos decimos, ¡ay, cómo sabe! Pero ni siquiera le entendimos nada. Pero como está serio y todo eso, entonces como que es una persona que se respeta. Pero si por otro lado vemos al chico sonriente, que está alegre, que siempre es motivador, que siempre quiere ir para arriba y siempre anda diciéndote buenos días, ¿cómo estás? Que por aquí, que más allá, como que decimos, a ese chico le falta madurar, como que le falta más, no, qué tonto, debe ser poco inteligente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a premiar esa cultura de mal genio. Lo mismo pasa cuando empezamos a anticipar desgracias. Nosotros los latinoamericanos, según alguna investigación que hizo Pilar Sordo, dice que nosotros empezamos a anticipar desgracias. ¿En qué sentido? Dice que
Cuando nosotros estamos enamorados, por ejemplo, yo estoy con alguna chica y dicen, yo le cuento a un amigo, mira que estoy enamorado, que no sé cuánto, y me pregunta, ¿qué tiempo llevas? No, recién llevamos un mes. Ah, disfrútalo, es el primer mes, las cosas al inicio son así, espérate que pase el tiempo. Pasó el tiempo y yo le digo que me voy a casar. Me dice, espérate que vas a ver los primeros días cuando se empiezan a conocer, la convivencia es difícil, espérate que vengan los hijos. Pasó el tiempo y le digo que tengo un hijo de 2 años y me dice, uy, ya vas a ver, espérate que crezca. Hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y así empezamos como que siempre a buscarle el pero a las cosas. Y en ese buscarle ese pero a las cosas empezamos a crear situaciones que van en contra de nosotros. Y empezamos de repente a hacer cosas para ser infelices o cosas para no sentirnos bien. Nosotros hemos venido por 3 razones a este mundo: a ser felices, a aprender a amar y a dejar huella. Y todos los días debemos trabajar en eso. Y es importante el hecho de también expresar la comunicación y el hecho de, por ejemplo, decirle a mi hijo o a mi pareja que los quiero y no olvidarnos de ese día a día. Había una mamá que siempre se quejaba, decía que no tenía tiempo, porque trabajo tarde, porque soy padre y madre para mi hijo, porque llego bastante tarde y me encuentro dormido. Pero ¿qué empezó a hacer esta mamá? Cada que ella llegaba muy noche, lo encontraba dormido a su hijo. Se iba hasta su cuarto y le dejaba un nudo en la sábana y le daba un beso en la frente. Cuando ese niño se levantaba al día siguiente, veía el nudo y sabía que su mamá estaba ahí y lo había estado viendo y lo había estado cuidando. Y ese niño nunca más se volvió a sentir solo, porque sabía que tenía el apoyo y el respaldo de su mamá. Entonces, no es importante hacer grandes cosas. Si lo vemos desde el ejemplo de la lonchera, de este ejemplo que les estoy dando, de repente con pequeñas cosas empezamos a construir nuevos mundos de educación o nuevas corrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque desde nuestro ejemplo empezamos a hacer cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando al niño se le queda el trabajo en la casa? Porque salió apurado, porque se quedó dormido. Se corren otra vez, igualito que la lonchera. No, porque si de repente le ponen 0 ya no hay otra oportunidad. Pero que le pongan el 0, pues no. Eso le va a ayudar a ser responsable. Lo mismo que la lonchera. Le va a ayudar a de repente tener la valentía de pararse con el profesor y decirle, ¿sabe qué, profesor? Me olvidé de mi trabajo porque anoche estuve jugando hasta muy tarde, me levanté muy tarde y no me organicé, y de repente hoy ya pues me ganó. Y si le ponen el 0, pues que lo aprenda. Igual pasa cuando de repente les empezamos a exigir notas. No, que tienes que sacar de 17 para arriba. Y empezamos a molestarlos, ¿no? Los chicos si sacan un 11, un 12, un 0, un 20, es porque ellos se lo merecen. ¿Por qué? Porque ellos lo han estudiado, porque se han esforzado y cosas por el estilo, ¿no? Hay que enseñarles un poco más con el ejemplo y el hecho de instaurar cosas diferentes. A veces los papás tienden a ser bastante hostigantes, en el sentido de que empiezan a ser como que el juez, así el que todo machaca y machaca y machaca, ¿no? Y luego nos empezamos a quejar. Hay bastantes cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y sobre todo es tener en cuenta la inconsistencia de nuestros actos. Les exigimos cosas que no estamos capaces de dar. Les exigimos cosas que no les enseñamos con nuestro ejemplo. Les enseñamos de repente a ser honrados y hacemos lo contrario. Les enseñamos a no pelear y cuando voy al colegio a reclamar algo, soy peor que cualquier otra persona. Entonces, y eso lo ve el chico y empezamos a hacer cosas diferentes y contradictorias. En algunos colegios se ha instaurado el tema de cambiar el término apoderado por cliente. Justamente antes de entrar acá a dar la conferencia, conversaba con una señora y yo le preguntaba, ¿acá también se ha cambiado el tema de apoderado por cliente? Y me dice que no. Y yo le digo que qué bueno, porque en los colegios que se cambió el término de apoderado por cliente, como que el papá se siente en la autoridad de ir al colegio y decir, mira, aquí te dejo a mi hijo, me lo educas, me lo crías y después me lo devuelves cuando esté grande. Y ojalá que me lo devuelvas bueno. Y empezamos con esa situación de que creemos de que el colegio va a hacer todo por nosotros. Se trabajan 3 cosas: padre, alumno y escuela. Sin esas 3 cosas no puede funcionar el proceso de aprendizaje-enseñanza o de enseñanza-aprendizaje.
¿Por qué? Porque lo que el profesor hace, el profesor bien bueno, él viene y le enseña normas en la escuela, y les enseñan a convivir, y se portan bien y comparten, y le dice, tu mandarina dale la mitad a tu compañero, y el chico va y le da la mandarina. Pero llega a su casa y la mamá le pregunta, ¿te comiste toda tu lonchera? No. ¿Qué pasó? Le invité a mi amigo. ¿Y por qué tienes que invitarle esas mandarinas solo para ti, que no sé cuánto, que por aquí, que más allá? Puede hacer que le vuelvas a invitar. Y le quitábamos otra vez el hecho de poder compartir. Y le vamos prohibiendo cosas, y vamos instaurando cosas diferentes. Es por eso que no se puede avanzar si es que se hace trabajo en la escuela diferente de la casa y diferente a las actitudes del alumno. Es bastante importante cómo reacciona el chico ante esas situaciones. Nosotros tenemos y somos conscientes de que en nuestro país hay una ley que prohíbe el hecho de que se tome alcohol y se fume los menores de edad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando estamos en las fiestas familiares y le decimos al niño, déjalo que tome un poquito, total, de repente le agarra asco, de ahí no va a querer tomar, santo remedio, dicen otros, y empezamos de repente a darle, y empezamos a instaurar otra cosa ahí, hazlo pues mientras no te vean, o de repente también sabemos de que los chicos no pueden manejarse es que no han cumplido los 18 años, porque está totalmente prohibido, ¿verdad? Y empezamos, de repente le damos la moto, le damos el auto y le decimos, pero no, pues si sabe que no pasa a la tienda, total que le va a pasar yéndose aquí a 3 cuadros, o sea, son 3 cuadras nada más todavía decimos. Pero no, el chico no puede manejar antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque conscientemente y con la parte de que los papás le están enseñando a no respetar las leyes, a no respetar las normas, y eso a él se le va a hacer algo habitual y algo normal. ¿Por qué? Porque le enseñamos y le decimos con ese acto, hazlo pues, mientras no te miren. Después vienen los chicos, las personas que ya vienen grandes y que evaden impuestos, que son infieles, que no respetan las normas, que les da igual lo que pase con otras personas y tienden a transgredir todas las cosas. Yo creo que en lo poco que les estoy comentando, nos vamos dando cuenta que las cosas única y exclusivamente dependen de nosotros, porque ellos van a seguir reaccionando de acuerdo a cómo nosotros les pintemos la cancha, de acuerdo a nuestras actitudes y a los ejemplos que le brindemos. Recuerdo una paradoja que decía que había un niño que iba caminando por la playa y de pronto encontró muchas estrellas de mar varadas. Ya estaban a punto de morir. Él apresuradamente fue y las cogió una por una y les empezó a tirar al mar, porque él quería salvar a todas. A lo lejos venía un hombre y le dice, eres un tonto, por más esfuerzo que hagas no vas a poder salvar a todas. El niño muy inteligente le responde, con salvar a alguna de ellas me conformo. Igual espero yo que el día de hoy, aunque se haya llegado a la mitad de alguno de ustedes, para que ese conocimiento se pueda reproducir y podamos tener mejores personas el día de mañana. Gracias. Que estén por ahí, porque a partir de los 18 años nosotros formamos nuestra personalidad y empezamos a madurar, empezamos a ser más conscientes de las cosas buenas y malas que hacemos, porque a veces los adolescentes de 18 para atrás como que son bastante impulsivos y nada más se mandan, no les importa nada ir por la calle porque es una cuatrimoto total, no hay ley que la prohíba, pero igual están conduciendo un vehículo siendo menores de edad. Igual se perjudican, igual siguen siendo adolescentes imprudentes, igual siguen haciendo daño si es que llegan a accidentarse. ¿Otra pregunta? Gracias. Buenas noches, muchas gracias por su brillante exposición. Yo tenía dos preguntitas. Una es si nosotros ponemos reglas rígidas como eran antes, antiguos, que nosotros tuvimos niños, actualmente en un mundo que ha cambiado evidentemente, no podemos afectar la autoestima de nuestros hijos y ponernos en ventaja competitiva. Esa es una pregunta. La otra es a qué edad, desde el punto de vista psicológico, un niño o un adolescente en este caso ya puede usar, porque esos aparatos forman parte de la vida moderna también,
instrumentos tecnológicos. La tecnología es necesaria por los avances. Ahora, ¿a qué edad se recomienda? Es a partir de los 11 años y siempre y cuando sea con guía de un adulto. Y también siempre y cuando haya la necesidad de que se use el instrumento. Porque a veces de repente le ponemos el celular para que nos comuniquemos, pero todo el día nos vemos en la casa. Y cuando no nos vemos es porque el chico está en el colegio. Y yo no le voy a poner un celular para que esté en el colegio, porque en el colegio se supone que está en clases. Y después que sale del colegio se va a la casa y ahí nos vemos. Entonces no hay necesidad. Se instauran los instrumentos siempre y cuando haya una necesidad. Gracias a la tecnología y al internet se ha desfasado el uso de los libros. Hay pocas personas que leen. Y si lo vemos ahora como una realidad, en el Perú las personas son poco cultas, sobre todo en la región norte y sobre todo en Piura. Las personas en Piura no leen, no se informan. Piura invierte más en diversión, en tomar y en divertirse. Si podemos ver, hay un montón de centros de esparcimiento, discotecas, y abren, y cada vez son más grandes y cada vez son más caras. Ustedes no crean que abren por las puras, ellos hacen su estudio de mercado y luego saben a dónde van dirigidos. Igual pasa con las farmacias. Cada vez vemos que se abren más farmacias. Eso significa que cada vez hay más enfermos, ¿verdad? Hay menos lugares donde podamos ir a tomar un café o donde podamos de noche de repente tomarnos un jugo y conversar, porque eso no se instaura acá. Por ejemplo, en Argentina, que es al otro lado de la cordillera, hay un montón de lugares donde tomamos café o donde se puede tomar café y se puede sentar uno a conversar. Hay pocas farmacias. Igual pasa, por ejemplo, en Colombia. Colombia es el segundo país a nivel de Latinoamérica que es el más feliz de Latinoamérica. ¿Qué pasa con el Perú? El Perú está más abajo, mucho más abajo todavía. No tenemos esa tendencia de poder construir cosas porque nos vamos entrando en lo que es la tecnología. En cuanto a los avances, como les repito, es importante el uso siempre y cuando se establezca la necesidad. La salida, no sabemos si la movilidad, el señor o la señora que va ahí va pensando bien, va actuando bien porque salió con problemas de su casa. ¿Correcto? Claro. ¿Cierto? Y también hay casos que los señores de movilidad o señoras de movilidad que hacen movilidad trastornan sus momentos y hacen tonterías. Y es para eso básicamente, por estar comunicados, es cierto. El celular es algo puntual para mí, pero no para darle un mal uso, sino tener controlado la llegada en ese transcurso del colegio a la casa. ¿No creen que es algo bueno? Claro. El Señor reafirma lo que yo digo. La tecnología siempre y cuando sea necesaria. Ahí podemos ver claramente que hay una necesidad de comunicación, de seguimiento y de vigilancia. Lo otro recomendable sería tener en cuenta con quién recomendamos a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es importante también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la primera que usted estaba presente. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, justo la primera pregunta era, a nosotros nos criaron con diferentes patrones, de la gente, como usted ha dicho, y actualmente es otro mundo el que viven nuestros hijos. Eso no hay duda, o sea, están viviendo otro mundo, no podemos con las mismas reglas criarlos, pero ¿cuáles serían esas reglas actuales? Definitivamente la tecnología ha avanzado y junto con ello nuestro desarrollo. Los niños ahora crecen y se desarrollan y nacen ya con 2 años de adelanto a su edad cronológica y su edad mental. No podemos criarlos con las mismas normas de antes, ¿verdad? Sino que es el hecho de adecuarlo a nuestra realidad. Yo me refiero a combinar la tecnología de ahora con la educación, lo bueno que tuvo la educación de antes, porque la educación de antes también tuvo cosas negativas. Por ejemplo, el hecho del castigo físico era bastante fuerte, incluso en los colegios. De ahí sale esta de la letra con sangre entra, de ahí salieron otras cosas, al rincón que te calzó y tanta cosa, ¿no? Entonces, son varias cosas que se van estructurando. Ahora, las reglas se instauran en la casa y es importante poner reglas, porque si no, ese chico no sabe cómo desarrollarse. ¿Por qué creen que en las escuelas ponen las normas de convivencia?
Porque ellos saben que tengo que saludar al profesor, que tengo que mantener limpia mi aula, que tengo que llegar temprano y X cosas. Igual debería pasar en la casa, y pocos papás hacen eso. Deberían sentarse en familia y decir, a ver, vamos a establecer las reglas de la casa. Y las ponemos en un papelote y las pegamos donde todos las veamos para que todos podamos respetarlas. Pruébenlo y van a ver los resultados que tienen, porque a partir de eso los chicos empiezan a moldear su conducta y empiezan a moldear también su forma de actuar dentro del hogar. Algo que me olvidaba de comentarles es que los niños, a partir de los 5 años, ya pueden ellos y están en casi la obligación de ayudar en tareas de la casa, como de repente acomodar su cama, ordenar sus juguetes, escoger su ropa, ordenar su mismo cuarto, ayudar a poner la mesa, y esas conductas y esas situaciones van a ayudar a que se fortalezca su autoestima, a que tengan la capacidad de tomar decisiones, a ser líderes y a tener otro tipo de cosas. Yendo con la tecnología otra vez, nosotros fijémonos en los juegos de ahora. Los chicos de ahora como que se comunican mucho por el internet o los mensajes de texto. Si están tristes, aburridos, cansados, si tienen sorpresa, aburrimiento, lo demuestran con las caritas amarillas, ¿verdad? Si le mando de repente una flor, una rosa a mi otra compañera que está en el otro lado de Piura, la otra recibe la rosa con tan felicidad como si le hubiese llegado la rosa. Entonces, como que, y luego los ponemos, y son chicos frente a frente, no tienen la capacidad de poder entablar una conversación larga, no tienen la capacidad de tener habilidades sociales, no se desenvuelven y no son capaces de decir lo mismo que te dije por el internet o por el correo electrónico, no te lo puedo decir. Y a veces los chicos hasta se insultan por el internet o por mensajes de texto, y para ellos es algo normal. Alguna vez tenía una chica, una niña de 10 años, y me dijo que a su amiguita del colegio le había dicho, hola, mañosa, ¿cómo estás? ¿Ya? Y para ella esa palabra era algo fuerte. Entonces la otra lo recibió como si nada hubiese pasado. Entonces yo le digo, a ver, ven para acá y ven para acá, díselo a ella, frente a frente. No, porque me da roche, porque de repente le vaya a afectar, porque que va a sentir, que pobrecita. Pero si lo mismo tuvo que haber sentido cuando se lo dijo por internet. Y empezamos otra vez a ver eso, ¿no? El mal uso de la tecnología. La tecnología con los niños y adolescentes tiene que ser guiada por los papás. ¿Hasta qué punto pueden ser independientes los niños? Lo que pasa es que a veces los limitamos a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño de 15 años, no sé hasta qué punto podría ser independiente. Ya. Cuando nosotros empezamos a criar a los chicos, sabemos cómo se van desenvolviendo, desde que nacen hasta que van al colegio, inicial, primaria, secundaria. Cuando nosotros vemos que tienen poca facilidad para de repente entablar conversaciones, de repente vemos que es retraído o retraída porque no juega mucho con sus compañeros, no le gusta hacer cosas, como que siempre que se aísla, tenemos conductas de riesgo también. Esas conductas de riesgo tienen que ver de repente con la depresión, que no necesariamente es porque no tengan todo a la mano, sino porque incluyen otros factores, que pueden ser factores familiares, la escuela, de repente tiene bajas notas, de repente tiene problemas en la casa con papá, con mamá, de repente ya está entrando el enamoramiento en lo que es la adolescencia, y como que empiezan a descuidar mucho su parte personal. Cuando vemos factores de riesgo, por ejemplo, también entran las pesadillas, la sudoración de manos, el que estén nerviosos. Cuando los chicos no quieren ir al colegio y se inventan cualquier cosa por ir al colegio es porque algo malo está pasando. Entonces, ahí es cuando entramos a ver mucho lo que es las consecuencias y qué está pasando en su contexto. Y la independencia va por ese lado también, va en conocer cómo se desarrolla mi hijo a lo largo de su vida o de su desarrollo. Y de acuerdo a eso, yo como mamá o como papá sé que tanto le puedo soltar la soga o jalársela, o que tanto puedo decirle, anda tú, pero yo estar observando, o de repente vigilarlo mediante una amiga, mediante alguna otra persona, porque es bueno también tener seguimiento de ellos. No siempre los chicos hacen lo que nos dicen que van a hacer. Nos dicen que se van a estudiar, pero se van a jugar. Nos dicen que se van a hacer el trabajo grupal, pero más que hacer el trabajo dura 5 minutos. Y el juego dura 1 hora y media. Y eso lo sabemos todos porque todos hemos pasado por ahí. Entonces, el hacerlos independientes es desde muy pequeños. Desde los 3, 4, 5 años, ellos empiezan a ser independientes cuando empiezan a elegir su ropa, cuando dicen no quiero ir, cuando dicen estoy cansado, no quiero hacerlo. Desde ahí se va construyendo su independencia.
Y es importante manejar habilidades sociales, afecto y la parte de las emociones, cuidarlas bastante. Cuando uno, como padres, buscamos en los hijos ayudarlos a que ellos desarrollen, ¿no?, su capacidad de creatividad, asumir nuevos retos, y a la vez empezamos a dar, ¿no?, escuelas, talleres, pero hasta qué momento es aplicable y no saturarlo, porque llega un momento que también vamos por el lado contrario, sin pensar que ellos están a gusto o realmente no lo quieren. Me hizo recordar, cuando yo tenía 10 años, mi papá era emocionadísimo de que yo llevara karate, pero a mí el karate no me gustaba. Pero él decía que él de pequeñito hubiese querido estudiar karate, y como él quiso estudiar karate, me metió a la escuela de karate. Entonces, va por ahí. Muchas veces los papás dicen, no, métete a bailar, ponlo a bailar marinera, porque yo de chiquito hubiese querido bailar, o mételo al fútbol. Y entonces hay que ver y combinar lo que le gusta al chico con lo que se le puede ofrecer. Yo no lo puedo poner a natación, a karate, a básquet, a vóley, a tenis o a otras cosas, porque no le va a gustar todo. Nosotros siempre nos marcamos por preferencias. De repente le gusta una cosa más que la otra, y ahí entra un poco la negociación también para ver el punto de vista. Es bueno que hagan actividades donde tengan que interrelacionarse, y ahí voy otra vez con los videojuegos. El videojuego es la pantalla y yo, pero si recuerdan los juegos de antes, el lingo, ¿qué más había? El liguero, las canicas, el matagente, las empuñadas, las encantadas, las tejidas, la viola, la rayuela, el trombo, los yaxes, eran juegos de competencia. Y si ustedes se ponen y se recuerdan aquellos juegos, podíamos ver desde que muy pequeños entablábamos reglas y decíamos, no, con él no juegues porque es bien tramposo, es bien picón, que si le haces algo no respeta, que si no, con él no. Y veíamos al líder también, el que decía, ya, vamos a jugar acá, tú te vas para allá y tú te vienes conmigo. Tú haces la raya y yo voy a hacer otra cosa. Veíamos que se organizaban. Eso no hacen cuando juegan en la computadora, porque todo lo tienen hecho, porque todo lo tienen virtual. Y no empiezan a generar habilidades sociales, no tienen la capacidad de poder integrarse y comunicarse con otras personas. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es más que todo, tengo una niña de ya entre 14 y 15 años y quisiera saber como madre qué tino tener para tratar de sobrellevar un poco su carácter, ¿no? Por decirle un ejemplo, ¿no? Antes, bueno, yo la iba, la dejaba al cine, me esperaba abajo, compartía con su amigo. No, mamá, ahora ya no. Yo no, dice mi amiguita que no, su mamá no, ni siquiera la viene a dejar, nosotros tomamos taxi seguro, que esto, que lo otro. Y todo es una molestia, ¿no? Si para tal actividad, mamá, hay un cumpleaños en Colán, vamos 2 días, el otro día venimos, pero hija, le digo, no se puede, no podemos, un carácter que, tal cosa, no diga esto. El tino como madre quiero ver en esta edad de la adolescencia, de hacerle entender los riesgos, los peligros, que a veces una madre se preocupa, son las 9:30, las 10, bueno hija, que la película, tanto, no puedes buscar una película que, no, sí, mi amiguita que esto, no, si es más independiente, ¿tú por qué? Que igual también tengo un hijo varón, bueno, que va por esa edad, por decirle, ayer se quedaba estudiando tan tarde, hijo, le digo, tu amigo, preséntamelo, van a estudiar, cómo van a compartir, cómo vas, mamá, tanto que preguntas, que esto, que lo otro, que todo te parece mal, tío. No sé, a veces yo digo como mamá, si estaré mal, o cómo voy a hacer las cosas. Le digo, hijo, pero yo no lo conozco, más o menos, bueno, hasta la 1, 2. Tiene que dormir en el cuarto del huésped, le digo, hijo, y él acá. ¿Pero por qué, mamá? Que tú, con tu pensamiento, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre, mamá? Todo es un así que me reclaman, que a veces digo como mamá, no sé a dónde ya ponerme, colocarme, no sé cómo conversarle, no sé cómo, eso quiero. Qué cargosa la mamá. No, ahí va mucho lo que son las reglas, porque si es que en el hogar hubiesen reglas, yo sé que de repente yo tengo 15 años
Y yo sé que la hora de llegada a mi casa, me vaya donde me vaya, es hasta las 9 de la noche. Entonces, si no se respeta esa regla, hay una sanción. Ya no vuelves a salir en un mes. Póngalo, ¿no? Entonces, esa chica sabe de que si ella se va al cine y se va a ver una película de las 7 que empieza, va a terminar a las 10. Entonces, ella no va a irse a ver esa película porque tiene que usar una que esté antes para poder llegar a la hora. Eso es respetar reglas. El hecho de la comunicación, yo creo que se comunica bien, pero los adolescentes entran en esa situación de que no les gusta que los controlen y no les gusta que les estén diciendo esto, que lo otro. Ahora, las mamás tienen algo bastante peculiar, su intuición. Entonces la mamá sabe cuando el chico tiene una amistad que es buena y cuando no. Y a los jovencitos, porque también nos ha pasado, porque hemos pasado por ahí, porque de ese porte que estamos no hemos nacido, nos ha molestado que nos sigan y que nos empiecen a controlar cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con los chicos? Cuando nosotros estamos del otro lado, como que lo vemos todo fácil, ¿no? Haga lo que haga mi mamá, va a seguir siendo mi mamá. Pero póngaselas claras, pues dile, ya no quieres venir a la hora, entonces lárgate de la casa. Sí, así díganle, te vas de la casa. A ver, si te crees tan suficiente para poder venir a las 10 de la noche, si quieres largarte por 2 días, y estás grande, puedes mantenerte sola, puedes pagar tu colegio, puedes pagar tu comida, tu ropa, todo esto. Si tú crees que puedes con todo eso, está la puerta abierta. Va a ver que le va a decir que no. Dígale que se vaya, de la puerta no pasa. No pasa. Hacemos una apuesta. En ningún lado se les va a tratar igual que en su casa y en ningún lado van a tener la comodidad que tienen en casa. El muerto y el arrimado los 3 días apesta. Recuerden. Las pijamadas están de moda, definitivamente, pero es algo que profesionalmente no comparto, porque si los chicos quieren compartir experiencias, conversar y esto que lo otro, para empezar tienen la tarde o la mañana, tienen los fines de semana, tienen un día de campo, un día de piscina y cualquier otro momento donde puedan pasar la familia con los amigos, ¿verdad? Sobre todo cuando son niños y adolescentes, que es importante el proceso de seguirlos. ¿Por qué? Porque luego viene el hecho de que no sabemos qué hacen en esa pijamada. Otra cosa, están interrumpiendo su sueño y eso también les afecta. Porque luego el día siguiente regresan histéricos, como que molestos, como que se levantan con flojeras, sin ganas, y es porque alteraron su ritmo del sueño. Entonces son varios factores, y más que todo los factores psicológicos que van un poco ya a tergiversar lo que se conversa dentro de la pijamada, que lo que se puedan tomar, porque tráete calladito un trago, porque ya mañana ya no se nota que hemos tomado nada. O de repente, por aquí encontré un cigarro, hay que fumarlo, a ver qué tal sabrá, ¿qué se sentirá fumar? Y empiezan con la curiosidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es importante cortar esas cosas, porque no traen ningún beneficio, igual que las amanecidas de estudios. Claro, por eso, como lo dije toda la conferencia, los chicos se desenvuelven de acuerdo a cómo nosotros les marcamos la pauta para que se desarrollen. Entonces depende única y exclusivamente de los papás. Los niños cuando dicen, me voy a una fiesta, ¿Ya? y se les pregunta, ¿qué clase de fiesta es? Dicen, no, es una reunión de un amigo que no sé cuánto. Y después te enteras que han tomado hasta decir basta porque su padre de familia les pone en pocas palabras a la cantina como si fueran adultos. Y por más que les dices que no, dicen, pero como fulano mecano, su papá le compra, su papá le lleva el tequila, le lleva el le lleva el whisky. Se lo llevan conmigo. Listo. Como decía el señor, cuando él tenía 17, 18 años, ya estaba entrando a la parte de la mayoría de edad, la madurez y todo eso. Yo me refería a las pijamadas porque yo tengo sobrinos de 8, 7 y 9 años que ya están haciendo pijamadas, que quieren hacer las pijamadas. Chiquitos, a veces hasta de 4 años. Y van y se encierran en el cuarto y que se ponen la carpa y que las sábanas y un montón de cosas. Cosas que veo y me asombro porque cuando yo era niño no se veía eso, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Volvemos nuevamente a la responsabilidad que tenemos como adultos y seguimos dándonos cuenta que todo recae sobre nosotros y luego somos nosotros quienes nos quejamos de ellos porque decimos que son unos malcriados. Ahora, depende mucho de las habilidades que aprendan en el hogar y una de las habilidades sociales más fuertes y más difíciles de aprender es aprender a decir que no. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio,
hacían fiestas, yo iba, me ofrecían cigarros, me ofrecían trago, me ofrecían alguna vez hasta droga, y nunca les dije que sí. Y siempre me tachaban que el monce, que el zanahoria, que el mongolo, que el esto, que el otro, pero simplemente yo no quería. Y nadie me obligaba. ¿Por qué? Porque tenía una formación de que me hacía decir que no. No digo que nunca he tomado, porque sí lo he hecho, pero eso depende mucho de la formación que tengamos y de las habilidades que desarrollemos en la casa. Y eso va a desarrollarse cuando nosotros como papás les digamos que no hagan tal cosa y lo respetemos. Cuando les pongamos reglas y normas muy claras. ¿Listo? Gracias. Un fuerte aplauso al licenciado Torres. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para compartir con ustedes, padres de familia. Y vamos a cerrar esta primera charla que ha sido inicio de escuela.